Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides darle al botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo, puedes ver el programa, darle a me gusta, compartirlo y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Richard Wolff. El profesor Wolff es uno de los economistas marxistas más destacados del mundo, profesor emérito en la Universidad de Massachusetts Amherst y fundador de Democracy at Work. Es ampliamente conocido por sus críticas claras y accesibles al capitalismo, a la política económica de Estados Unidos y a la desigualdad global, así como por hacer comprensibles las ideas económicas radicales para el público general. Profesor Wolff, bienvenidos a la Izquierda Global. Welcome back to Indian Global Left. Muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí. I wanted to start with your thoughts. Quería empezar con tus opiniones sobre las recientes elecciones locales en Estados Unidos. La elección de Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York recibió mucha atención, pero también hubo elecciones en Nueva Jersey, Virginia y California. Algunas de esas contiendas se centraron en cuestiones económicas, como el aumento del coste de la vida, el cuidado infantil y otros temas similares. Así que, si pudieras contarnos tu opinión, ¿qué reflejan estos resultados sobre el estado de la economía estadounidense y sobre cómo se sienten las personas en Estados Unidos respecto a la política y la economía en general? De acuerdo, me encantaría intentar ofrecer una visión general de lo que ha ocurrido. Con diferencia, el acontecimiento histórico más sorprendente, inesperado y significativo fue la elección de Zohran Mamdani aquí en la ciudad de Nueva York, desde donde te hablo. Todavía no ha terminado de asimilarse entre la gente de la ciudad. Todo el mundo lo comenta. He aquí algo impensable. Un socialista musulmán que acepta ambas etiquetas y no huye de ellas en absoluto, sino que de hecho las enfatiza. Ganó las elecciones a la alcaldía con más del 50% de los votos, lo que significa que obtuvo más votos que todos los demás candidatos juntos. Esto significa que el abanderado del Partido Demócrata y el abanderado del Partido Republicano, los nominales, los que habían sido los líderes hasta las elecciones, fueron ambos derrotados. Y derrotados de manera abrumadora, por un margen enorme, algo muy inusual en la política de la ciudad de Nueva York. Bien, ¿qué significa eso antes de pasar a las otras elecciones y demás? Significa que estamos ahora en el 10º año de regresos del socialismo y de política estadounidense. Turquinispaiu sepries del final de la segunda guerra socialista y personalizarse a un cargo en Estados Unidos equivalía a cometer un suicidio político. Was to commit political suicide. The United States was different throughout this period. Durante este periodo, Estados Unidos fue diferente de todos los países de Europa, donde se podían, y de hecho se hacían, movimientos y partidos políticos socialistas, comunistas y de otros tipos anticapitalistas. Eso no era posible en Estados Unidos. Existía una combinación de represión gubernamental y represión en todas las principales instituciones. Los medios de comunicación, la comunidad religiosa, la comunidad académica y la comunidad empresarial. No se podía ir a ninguna parte si uno identificado como socialista, comunista, marxista, anarquista y así sucesivamente. De hecho, las palabras que acabo de mencionar se trataban en Estados Unidos como sinónimos, sin diferencia entre ellas. Todas se veían como la misma cosa mala, maligna y extranjera. Así que este es un cambio enorme. Comienza hace 10 años con la decisión de Bernie Sanders, el único socialista en el peculiar y singular estado de Vermont, de mantener ese nombre y presentarse a un cargo público, y de hacerlo mucho mejor de lo que cualquier experto cualquiera había pensado que podría, yo mismo incluido, dada nuestra historia. Y se presentó una segunda vez y le fue aún mejor.
Luego tuvimos a un grupo joven de 3 o 4 socialistas, en su mayoría mujeres, que se presentaron y ganaron elecciones, la más conocida, Alexandria Ocasio-Cortez. Pero esos pasos en el camino han sido ahora coronados por este símbolo extraordinario y más poderoso del regreso del socialismo. Y digo la palabra regreso porque antes de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo era común en Estados Unidos. Muchos alcaldes de muchas ciudades eran socialistas. Muchas personas en las legislaturas estatales eran socialistas. Unos pocos eran comunistas. Lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial fue una ruptura importante. Fue la reacción de la clase capitalista en Estados Unidos, la clase de los empleadores, ante lo que había sucedido. La Gran Depresión de la década de 1930 había provocado una explosión de afiliación en 2 partidos socialistas, un partido comunista y un movimiento obrero con más vitalidad de la que habíamos visto nunca antes en la historia estadounidense, ni hemos vuelto a ver desde entonces. Y esta combinación, porque trabajaban juntos, se llamó la Coalición del Nuevo Trato. Logró el sistema de seguridad social que nunca habíamos tenido antes. Logró un sistema de compensación por desempleo que nunca habíamos tenido antes. Logró el primer salario mínimo que nunca habíamos tenido antes. Y empleó a 15 millones de personas desempleadas, lo cual fue un programa de empleo gubernamental que nunca habíamos tenido antes, ni hemos vuelto a tener desde entonces. Fue el surgimiento de una izquierda en Estados Unidos que reaccionaba ante la Gran Depresión de los años 30 y que aterrorizó a la clase empresarial. ¿Por qué? Porque la compensación por desempleo y los 15 millones de personas contratadas, el dinero para pagar todo eso, que era enorme, provenían de gravar a las corporaciones y a los ricos. Eso fue lo que hizo el señor Roosevelt bajo la presión de los partidos socialista y comunista y del movimiento obrero. El resultado fue que cuando terminó la guerra, en 1945, el presidente que hizo todas estas cosas, Franklin Roosevelt, murió ese mismo año, y la comunidad empresarial decidió que todo eso debía deshacerse. El New Deal, y con ello los últimos 60 o 70 años de desarrollo económico interno estadounidense, ha sido revertido, intentando retroceder, si es posible, a lo anterior. Y el señor Trump, como Reagan y otros antes que él, es simplemente otro paso en ese proceso. Por eso el resurgimiento actual, una vez más, el retorno del socialismo, coronado por la victoria de Rudyard Tishman, es una señal del debilitamiento de la agenda empresarial, del ascenso de la izquierda en Estados Unidos y del fin del imperio, un momento de cambio histórico. Ese es el mensaje más importante que quiero dejaros, porque dada la importancia de Estados Unidos en la economía mundial, lo que acabo de describir afectará a todo el mundo, tarde o temprano, de una forma u otra. Muy bien, dicho esto, el socialismo del señor Mamdani es un tipo de socialismo muy moderado. Piensa en términos del norte de Europa o algo parecido. Mantiene las corporaciones en manos privadas y en funcionamiento privado, deja intacta la estructura empleador-empleado, pero otorga al gobierno el papel y el poder de regular y controlar. La gran pregunta para el futuro inmediato es, ¿cuánto control podrá imponer Mamdani con un mandato tan fuerte como el que tiene, con el apoyo en la ciudad que es bastante notable? Te daré solo un ejemplo. Cuando se le preguntó a Mamdani qué haría si el líder de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara la ciudad de Nueva York, respondió, lo arrestaré. Sabes, la ciudad de Nueva York alberga a más personas judías que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, y por mucho. Creo que puede haber más personas judías en Nueva York que en Israel. No estoy seguro, pero es una comunidad enorme. Y esa comunidad también votó por Mamdani. Es muy importante entender que esto es una señal, más que cualquier otra cosa, de un enorme nivel de insatisfacción y desapego entre la masa de la población con toda la comunidad política convencional.
political community. The Republican leadership, the Democratic leadership. El liderazgo republicano, el liderazgo demócrata, es como si la gente dijera, no queremos a ninguno de vosotros. Queremos algo nuevo, queremos algo diferente, y si es nuevo y diferente, votaremos por ello. Que un hombre se levante y diga, soy musulmán, practicante, soy socialista, y creo en esas cosas, y luego gane unas elecciones, es extraordinario. Quiero decir, hay que haber vivido en este país como yo toda mi vida, para darse cuenta de lo que supone este cambio. Y os aseguro que todas las personas marcas de Nueva York, incluidos bastantes multimillonarios, invirtieron dinero para derrotarle, y fracasaron. Gastaron entre 6 y 7 veces más que él por cada dólar que consiguió. Pero consiguió mucho dinero porque muchísimas personas que aportaron 10 o 20 dólares pudieron darle esa oportunidad, lo cual es muy inusual en la política estadounidense. Y eso aterra ahora a la clase dirigente, porque el dinero que antes les daba el control ya no está funcionando tan bien. En cuanto a lo que hará Mamdani, no lo sé. Existe una larga historia de socialismo municipal aquí en Estados Unidos y una aún mayor fuera del país. Hay todo tipo de experiencias de las que puede aprender, cosas que funcionan y cosas que no. Es un joven muy preparado. No lo conozco personalmente, pero estoy muy familiarizado con la obra de su padre, Mahmoud Mamdani, que es una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Y su madre es directora de cine en Hollywood, también muy conocida. Son personas con grandes logros, y él es un joven muy inteligente y atento. Se espera mucho de él desde todos los frentes. Pero más allá de eso, permíteme pasar un poco a las otras elecciones. Todos los principales candidatos respaldados por Donald Trump perdieron. Todos los candidatos a los que el señor Trump se opuso con vehemencia también perdieron. Así que es un mensaje muy claro de que el señor Trump tiene grandes problemas. Ha alienado a una parte suficientemente grande de la población como para que las elecciones del próximo noviembre, dentro de un año, ya estén en duda. Podría perder el control del Congreso en esas elecciones. Y cada día se está volviendo más desesperado. Literalmente, se puede ver. Ahora mismo en Washington, no sé si quieres hablar de esto, está metido en problemas por un escándalo sexual que involucra a muchos de los altos cargos de su gobierno. El caso Epstein, si has estado siguiendo el tema. Pero no es tanto el caso en sí lo que le está causando problemas. Es el hecho de que ahora es un líder debilitado, y todo el mundo lo sabe porque aparece en los titulares cada mañana. Así que está desesperado. Está tomando medidas económicas desesperadas. Te daré solo 2 ejemplos. La prensa de esta mañana estaba llena de historias casi humorísticas que informaban y confirmaban que el gobierno Suiza, había estado en largas negociaciones con él sobre un arancel del 39%. Y eso iba a perjudicar su negocio del chocolate, su negocio de relojes y las demás cosas por las que Suiza es conocida. Llevaban meses negociando el líder de Suiza con Trump para reducirlo y no pudieron hacerlo. Luego, hace 1 o 2 semanas, un grupo de empresarios suizos, no los políticos, los empresarios, visitó al señor Trump. Le dieron varios regalos, incluido un lingote de oro valorado en $130,000, entre otras cosas. Y él redujo el arancel 30%. Bien, y una palabra para eso en inglés. There's a word for that in the English language. It's called bribery. This is a bribery. Se llama soborno. Esto es soborno. Está a la vista de todos, lo cual no suele ser la forma en que ocurre un soborno. Pero por mucho que nos alegremos de que sea público, uno no puede evitar rascarse la cabeza y preguntarse cómo es posible que lo diga, que lo haga público. Es extraordinario. Está tan desconectado de su propia vulnerabilidad como líder. Y lo segundo es que ha propuesto seriamente, a pesar de las exigencias de los banqueros de Estados Unidos de que deje de endeudarse, que el gobierno de los Estados Unidos está tan profundamente endeudado que cada presidente tiene que al menos
aparentar estar haciendo algo al respecto. En cambio, ha propuesto dar a cada ciudadano de los Estados Unidos un cheque a principios del próximo año por $2,000 como un regalo del gobierno. As a gift of the government. In other words, he's trying to buy En otras palabras, está intentando comprar las elecciones del próximo año. Bien, estos son actos de una desesperación extraordinaria y deben entenderse de esa manera. Las elecciones en Nueva Jersey y Virginia, dos estados muy importantes de este país, por población, por industria, por toda la cultura del país, fueron ganadas por mujeres del Partido Demócrata, no socialistas, ni de lejos socialistas. Este es el Partido Demócrata convencional. Lo importante es que Trump trabajó en su contra, y eso no le ayudó, y que ellas están comprometidas a ser líderes anti-Trump en esos dos estados, lo que significa que le resultará muy difícil ganarlos el próximo año, si no imposible. Pero hubo otros. Varios jueces del estado de Pensilvania fueron reelegidos a pesar de los esfuerzos de Trump por destituirlos. En California, el probable candidato demócrata a la presidencia frente al señor Trump, Gavin Newsom, logró alcanzar un acuerdo para redistribuir los distritos del estado de California, con el fin de dar a más demócratas la oportunidad de ocupar escaños en el Congreso, haciendo por el Partido Demócrata lo que, por ejemplo, el gobernador de Texas ya está haciendo por el Partido Republicano. Esa es la corrupción política que va empeorando cada vez más. El país está polarizado entre republicanos y demócratas, al mismo tiempo que surge un nuevo socialismo. Así que, si tuviera que resumir, diría que el gran cambio político se está desplazando claramente hacia la izquierda y alejándose de la extrema derecha que representa Trump. Pero dentro del Partido Demócrata hay otro cambio, del centro hacia la izquierda. Y el Partido Demócrata va a ser el escenario de enormes luchas. Ya están en marcha, mientras te hablo, en las que se determinará si siguen siendo el partido de Clinton, Obama y Biden, o si se mueven hacia la izquierda con Muhtar, Joe Tishman, Bernie y Ocasio-Cortez. Va a ser una especie de doble cambio del Partido Republicano al Demócrata y dentro de los demócratas del centro hacia algo más a la izquierda. Y por último, la gente debería ser consciente de que el primer retorno del socialismo es, como era de esperar, un socialismo muy moderado, muy prudente, muy vacilante. Pero puedo asegurarles, si se lo preguntan, que detrás del señor Muhtar, Joe Tishman y a su alrededor, hay personas cuya idea de socialismo va mucho más allá de lo que él ha expresado hasta ahora. Y a medida que él se consolide y que el socialismo vuelva a la vida política, esas otras tendencias, en su mayoría más radicales dentro del socialismo, el marxismo y demás, también surgirán aquí en Estados Unidos. Lo sé, yo mismo formo parte de ello, y por eso puedo asegurarles que eso también está creciendo muy rápidamente aquí en Estados Unidos en este momento. Hablando del regreso del socialismo, mientras hablabas, me vino a la mente Ben Davis, de la ciudad de Nueva York. Fue concejal de Harlem entre, creo, 1943 y 1949. Defendió a los Scottsboro Boys y era miembro del Partido Comunista. Proviene de la tradición negra radical. Y el profesor Gerald Horne, que ha estado en el programa, ha escrito un libro sobre él, describiendo esta enorme coalición, o vínculo, si se prefiere, entre la tradición comunista en Estados Unidos y la tradición negra. Así que mucha gente olvida, o hay mucha amnesia, sobre la tradición socialista de la ciudad de Nueva York. Y no me sorprende que hayas usado la palabra cuidadosamente al hablar del término regreso. Solo me pregunto si quieres decir algo, pero también quería... Sí, continúa. Yes, go on. Quiero subrayar la importancia de tres personas. Benjamin Davis, a quien mencionaste, ¿qué demuestra él? Demuestra que en una época en la que se estaban cuestionando las leyes de Jim Crow, la mentalidad y las prácticas antinegras, y lo que a veces llamamos el racismo estructural de este país,
Benjamin Davis era un comunista negro. Era una idea tan sorprendente que pudiera ganar como lo es hoy, que Zoran Mamdani pueda ganar, ¿verdad? Ganó. Ganó repetidamente. Era extremadamente popular. Fue una época, conviene saberlo, en la que existía la representación proporcional. Así que si el Partido Comunista obtenía un determinado número de votos, conseguía un escaño en el ayuntamiento, y lo colocaron allí. ¿Qué declaración del Partido Comunista sobre su visión del conflicto racial? El partido estaba muy por delante del resto del país en su oposición a la segregación y a las leyes de Jim Crow, y nada lo demostró más que el hecho de poner a un hombre negro en ese cargo. Pero él lo hacía en Harlem, una zona en la parte norte de Manhattan, la isla central de la ciudad de Nueva York, que también había sido representada por otro, un italoamericano llamado Vito Marcantonio, quien a su manera fue un símbolo igual de importante. Movilizó a una población italiana, étnica, católica y de clase trabajadora, y además era abiertamente socialista, marxista, lo que sea, ya sabes, y se le recuerda hasta hoy. El alcalde que coincidió con estos hombres se llamaba Fiorello LaGuardia. Ahora tenemos aquí dos aeropuertos. Uno se llama Aeropuerto Kennedy y el otro Aeropuerto LaGuardia, en su honor. Y fue un partidario amistoso de Davis y Marcantonio. Quiero decir, la izquierda en la ciudad de Nueva York era muy fuerte. Y por eso sí, es importante ver esto como un regreso. Se solía decir, por quienes querían que lo creyeras, que Estados Unidos era, de algún modo, el futuro en el que no habría socialismo, a diferencia de Europa, que nunca pudo, ni siquiera con Hitler y Mussolini, deshacerse de los socialistas. Que de alguna manera Estados Unidos había encontrado la forma mágica de lograrlo. No fue así. Durante un tiempo pudo reprimirlo. Pero el socialismo, como nos enseñan los libros de historia, o deberían hacerlo, es el producto del capitalismo. Es la autocrítica del capitalismo. Y nada garantiza más el futuro del socialismo que el futuro del capitalismo. Es cuando ambos desaparezcan que el capitalismo habrá terminado, y será entonces cuando el socialismo habrá cumplido su cometido. Pero en cualquier caso, ahora mismo el estado de ánimo aquí en Estados Unidos ha cambiado radicalmente, como suele ocurrir, por un acontecimiento que resulta ser, ya sabes, el último de una serie. Crees que es lo último, lo que provocó el cambio, pero en realidad es toda la serie. Estábamos deprimidos, la izquierda en Estados Unidos profundamente deprimidos por los últimos años. Por Trump, en primer lugar, luego por la catástrofe del señor Biden, la horrible elección de Kamala Harris, y así sucesivamente. Así que esta victoria de Mudyar Jyothishman, el alejamiento de Trump y el evidente y continuo declive del imperio estadounidense se han unido con esta elección de Jyothishman. Realmente ha cambiado, al menos por el momento, el estado de ánimo. Sea como sea su evolución, ahora mismo es un momento extraordinario aquí en Estados Unidos. Y es muy importante que nuestros maestros y aliados de todo el mundo sean conscientes de ello. También quería preguntarte un poco sobre cómo ves algunos de los desafíos a los que se enfrentará Mamdani en el futuro, o, hablando más en general, los desafíos a los que se enfrentarán los movimientos socialistas de Estados Unidos en adelante. Recientemente tuvimos al profesor Norman Finkelstein para hablar sobre las elecciones en Nueva York, y él señaló un par de cuestiones. La primera fue la decisión de Mamdani de volver a nombrar a Jessica Tisch. Creo que fue antes de ser elegido alcalde, cuando dijo que podría volver a nombrar a Jessica Tisch como jefa del NYPD. Y ella es, evidentemente, una agente elegida a dedo por la clase multimillonaria. El profesor Finkelstein dijo que esto resulta bastante sorprendente, dado lo central que fue Palestina en la campaña de Mamdani y el papel del NYPD en los ataques a universidades y otros lugares de movilización en solidaridad con el movimiento palestino. La otra cuestión es también la congelación del alquiler.
Y todos sabemos que en última instancia, cuando se toman decisiones como congelar el alquiler, la clase propietaria y las grandes empresas inmobiliarias llamarán a la policía para desalojar a los inquilinos, y habrá un enfrentamiento físico. Y si la policía no te respalda, todas esas medidas en realidad no se vuelven sustantivas. Por último, quiero plantear la cuestión del propio Partido Demócrata. Desde la tradición marxista, sabemos que es necesario un partido, un cuerpo organizador central para los movimientos socialistas, los movimientos obreros y todos los demás movimientos, que se unan como defensa frente a los intereses corporativos y de clase. Dado el enorme desafío que esto supone, y dado que Nueva York se ha convertido, en última instancia, en la capital del capitalismo global, como suele decirse, me pregunto, como pensador marxista, ¿cuáles crees que son algunos de los desafíos que se presentan para las luchas socialistas en Estados Unidos? Bueno, creo que has señalado la mayoría de ellos. Podría añadir algunos más, pero creo que el punto central es que la clase dirigente hará todo lo que esté en su poder para anular estas elecciones. Hicieron todo lo que se les ocurrió para impedirlas. Así que la siguiente etapa de la lucha, y esto siempre ha sido cierto, es que si pierdes esta parte de la batalla, pasas a la siguiente. Es una guerra. No es una batalla que haya puesto fin a la guerra. Es una batalla temprana, diría yo, en esta guerra. La cuestión entonces es si los obstáculos, como los que has mencionado, por ejemplo, los grandes propietarios inmobiliarios de la ciudad, que estuvieron entre los mayores donantes de la campaña de Cuomo, quien fue el principal contrincante de Mamdani, van a continuar su lucha. Están muy preocupados. El alcalde sí tiene poder. Reducir los alquileres es una cosa, congelarlos está perfectamente dentro de su capacidad y ellos lo saben. Han gastado mucho dinero en alcaldes anteriores, tanto públicamente como por debajo de la mesa, para que tomaran decisiones que mantuvieran a los propietarios ricos. No van a detenerse, ahora tendrán que hacer algo para bloquearlo. Y lo mismo ocurrirá con el Partido Demócrata oficial. Tenemos elecciones para gobernador del estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York forma parte de ese estado, y la gobernadora allí sí respaldó a Mamdani, mientras que otros líderes del Partido Demócrata no lo hicieron. Ella sí lo hizo, y eso se debe a que, como todo el mundo entiende, está muy preocupada. Ella no está tan segura de ser reelegida, y si llegara a enemistarse con el señor Mamdani y él lograra poner a la ciudad de Nueva York en su contra, estaría acabada. Así que ahora hay cierto margen para que él y ella lleguen a un acuerdo, que es lo que sospecho que él va a intentar hacer. Este es el tipo de maniobra en la que uno se mete si intenta devolver el socialismo a la política. Si él se ve bloqueado de muchas maneras, ya sea por los propietarios, o por la gobernadora, o por el senador Schumer, que no era su amigo y nunca lo apoyó hasta el final, estas personas ahora tienen que preocuparse por su propio futuro político en un Nueva York cambiado, en un centro político del Partido Demócrata transformado. Pero si lo bloquean, tendrá que tomar una decisión. Y aquí es donde tu punto es crucial. ¿Luchará contra ellos mientras permanece dentro del Partido Demócrata? ¿O decidirá, junto con todos los demás implicados en estas discusiones, que ha llegado el momento de intentar otro camino, ya sea porque parece una mejor oportunidad o porque quedarse en el partido significaría el fin de lo que ha intentado iniciar? Ese va a ser un momento muy difícil. No creo que ocurra de inmediato. Creo que intentará sacar adelante al menos algunas de las cosas que quiere, porque eso reforzará su popularidad, lo hará prácticamente invencible, y así podrá permanecer un tiempo en ese cargo, lo que a su vez hará que se consigan más cosas y tendrán más influencia política. Así que estará dividido. Aquí hay otra cosa que conviene tener en cuenta. El cambio de ánimo, que es difícil, ya sabes, de precisar con exactitud, pero que es tan importante como todo lo demás,
ahora producirá algo muy tangible. Es esa línea difusa en la filosofía marxista entre lo material y lo ideal. Es por eso que personas como Althusser y otros querían decir que lo ideal es material y así sucesivamente. He aquí un ejemplo de lo ideal, un cambio en las formas de pensar. Dios mío, el socialismo puede tener éxito aquí. El socialismo tiene un lugar aquí. La masa de neoyorquinos, después de 75 años de propaganda implacable contra el socialismo, ha votado por él. Ya no le tienen miedo. La etiqueta ya no los aleja. Nada de eso. Voy a darte un ejemplo en el que estoy personalmente implicado. Los líderes de las organizaciones municipales están empezando a pensar en hacer cosas que antes nunca se les habrían ocurrido. El ejemplo que te voy a dar es este. Tenemos una ópera espectacular, sostenida por los multimillonarios más ricos, llamada la Ópera Metropolitana. Está justo en el centro de Manhattan. Y ya sabes, si vas allí por la noche, la gente llega toda arreglada. Es un lugar de recreo para los ricos, esta ópera. La forma en que sobrevive es recibiendo muchas donaciones de personas adineradas que pueden poner su nombre en los asientos para que todo el mundo sepa quién dio el dinero. Asqueroso, pero así es como funcionan los ricos, ¿de acuerdo? Y los asientos, si quieres comprar uno para ir a la ópera, cuestan cientos de dólares cada uno. Así que, si eres una familia de 4 personas, esto supone un gasto importante que la gran mayoría de la gente en la ciudad de Nueva York no puede permitirse. Bien, para los italianos y los italoamericanos son un grupo étnico enorme en Nueva York. La ópera es su invención. Se inventó en Italia. Es propiedad común del pueblo italiano, de todas las clases. No pueden permitirse ir. Muy bien. Hace poco alguien me preguntó si se podría organizar lo siguiente. Era una persona relacionada con la ópera que estaba entusiasmada con Mondavi. Esto es lo que me dijo. Me gustaría reservar una ópera cada semana o cada mes en la que la entrada cueste $2 y que esté disponible solo para quienes no puedan permitírselo. Ya encontraremos la manera de hacerlo. Quizás las iglesias, quizás las asociaciones cívicas reciban entradas, y de repente, la gente que pueda reunir $2, que todo el mundo puede, podrá ir a la ópera, algo que nunca han hecho antes. Si esta persona se sentara con el señor Mamdani y trabajara esto como una iniciativa gubernamental para llevar al pueblo algo que se le ha negado, y ahora multiplicas esto por 1 o 2 de estos eventos cada mes, sería alcalde por el resto de su vida. Tendría la estatura de un LaGuardia y algún día tendríamos un aeropuerto Mamdani aquí en Nueva York. Y estas no son sus ideas, son ideas que surgen de una comunidad que ahora cree que puede imaginar hacer cosas que hasta este momento eran completamente impensables. Y ese es un gran punto para quienes hemos seguido la historia del movimiento obrero en todo el mundo. Porque si lees sobre historia laboral, sabes que los barrios obreros, no solo el lugar de trabajo, incluyo también el vecindario, desempeñan un papel fundamental. De hecho, hay un gran libro sobre el movimiento obrero en la India, en Bombay, escrito por un destacado historiador laboral llamado Rajnarayan Chandavarkar. Sa sunaivatanpath, atakamis premthilgradi nathokarisbalar thraho. En realidad, ilisien nam abrazeport yung cuestionment nan, sinadavisao. Not a soft floor thing, it's a neighborhood thing, and there his contribution was to show how Y allí, su contribución fue mostrar cómo la ópera india, llamada Tamasha en Bombay, por ejemplo, y los festivales de Ganpati, eran festivales religiosos organizados por y para la propia clase trabajadora. Eso significaba que el trabajo tenía un control enorme sobre la ciudad de Bombay. Esto fue antes de que los barrios de los molinos fueran destruidos, y Bombay, al igual que Nueva York, se convirtiera en una ciudad financiera. Así que lo que estoy diciendo es que este tipo de revitalización de los espacios culturales puede ser lugares extraordinarios para la revitalización y organización de la política de la clase trabajadora.
Absolutely. And if Mr. Mamdani Absolutamente. is smart, Y si el señor Mamdani es inteligente, que sé que lo es, pero si además tiene sensibilidad política, entenderá lo que acabas de decir. Y con eso me refiero a darte otra razón por la que tu idea es tan poderosa, por el nombre socialista y por los medios de comunicación estadounidenses que realmente no entienden lo que significa la palabra. ¿Qué es el socialismo? Lo que sale de sus bocas es una maraña de confusión, donde se mezclan elementos de la Unión Soviética, China y Cuba con imágenes horribles. Una de las cosas que hará fuerte a Mamdani es si simplemente hace cosas buenas, de sentido común y útiles en la comunidad, lo cual puede hacer porque la gente no asocia eso con el socialismo. Por ejemplo, si realmente logra que la ciudad respalde los festivales de barrio aquí en Nueva York, que es un lugar muy orientado a los vecindarios. New York City, which is a very neighborhood area. I live in a neighborhood called the Lower East Side. Vivo en un barrio llamado Lower East Side, muy famoso, el lugar original donde se asentaron los inmigrantes. Te estoy hablando desde allí ahora mismo. Esto es un barrio. Se considera a sí mismo un barrio. Si el alcalde, junto con algunos políticos locales que trabajaran con él, sin duda, aunque no sean socialistas, iniciara algo aquí, se daría a sí mismo, y por tanto a la etiqueta de socialismo, un significado para la gente que la clase dominante no podría deshacer ni superar. Hagan lo que hagan, no saben cómo hacerlo. No tienen los medios, no tienen la posición. Él sí, podría hacerlo, y eso podría hacerlo posible. Me vienen a la mente las historias que oí sobre la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. About the city of Bologna in northern Italy. For many decades during the Cold War, Durante muchas décadas de la Guerra Fría, el Partido Comunista Italiano dominó la ciudad de Bolonia, en el norte. No importaba quién gobernara Italia, los comunistas eran reelegidos cada vez. ¿Por qué? No eran corruptos. No hacían lo que era tan común en otras ciudades italianas, y lo dejaron muy claro, eso aquí no pasa. Si alguien hacía algo así, el partido lo expulsaba de inmediato. Fue una demostración muy importante para la gente de que el gobierno no estaba en venta. Luego ofrecieron todos esos servicios públicos y organizaron todos esos festivales, lo que facilitó que la gente los escuchara en cuestiones políticas. Ya sabes, la forma en que se hace algo es un asunto muy importante. Y hasta ahora, como estaba reprimido, no se podían tener esas conversaciones prácticas. Ahora lo práctico se ha vuelto casi demasiado importante. now the practical becomes almost too important. You don't want to now the issue is look at all the practical things. Sabes, ahora la cuestión es, mira todas las cosas prácticas que podemos hacer. Pero hay que recordar que estás luchando contra un sistema, no solo contra un partido político, o este o aquel político. El problema para los socialistas democráticos en Estados Unidos es el capitalismo. Tienen que recordarlo ahora porque tienen la oportunidad de tener éxito práctico, y van a sentirse muy tentados a hacerlo, y con razón, deben hacerlo. El truco será cómo manejar la situación si se les impide hacerlo, y luego cómo mantener el enfoque en la cuestión más amplia del capitalismo. Y por supuesto, y ahora hablo solo por mí, la necesidad lógica aquí es tener su propio partido político, no una batalla interminable dentro de un partido cuya dirección está más en contra de vosotros que de los republicanos con los que se enfrentan en nuestra política habitual. Clara Mattei, who you know so well, her book. Clara Mattei, a quien conoces también, en su libro habla del norte de Italia y de su tradición obrera que dio origen al Partido Comunista y de lo fuerte que fue ese partido durante la Primera Guerra Mundial. Pero su historia se prolonga hasta los años 20, antes de ser destruido por los movimientos fascistas, o quizás solo debilitado, no sé cómo prefieras decirlo. Solo un comentario al margen antes de hacerte una última pregunta sobre el lingote de oro. Tim Cook sin se empresa a hablar un lingote. Tim Cook set a precedent about gifting gold bars, so maybe we should. Así que quizá deberíamos ser un poco más indulgentes con el oro suizo. La clase empresarial, teniendo en cuenta que a Trump no le gustaba su líder político. Quiero decir, al parecer Bloomberg y otros dijeron que hubo una llamada telefónica con el liderazgo, y eso se convirtió de repente en un arancel del 39%. Y sí,
Luego la clase empresarial encabezó las negociaciones y ahora ha bajado al 15%. Así que enviarían mucho, no solo chocolates, sino que además Suiza es un gran centro de refinado de oro. Así que las barras de oro no son una sorpresa. Pero en cualquier caso, los economistas suizos dicen que toda esa inversión de 200.000 millones es simplemente un fraude, porque la clase política no tiene forma de obligar a la clase empresarial suiza a invertir en otro lugar. Así que quizás sea mejor que la clase empresarial haya liderado esas negociaciones, o lo que sea. Pero quiero llegar a un punto más sustancial en este segmento final, que creo que ha estado presente en todos los medios convencionales, pero no se ha planteado de la manera en que yo quiero hacerlo. Estoy hablando de las recientes conversaciones entre Estados Unidos y China en Busan, en Corea del Sur. La interpretación dominante ha sido que se trata de un diálogo entre Estados Unidos y China. Sí, pero desde la perspectiva del sur global, de la que tú y el profesor Patnaik habéis estado hablando, muchos de nosotros decimos que es un momento histórico. Quizás sea la primera vez en la historia industrial reciente que un país del sur global, o un país no euroamericano, ha infligido una derrota económica material a una superpotencia económica del norte. En ese sentido, dado que los medios de comunicación tradicionales ahora afirman abiertamente que se trata de una derrota estadounidense, este acontecimiento se vincula con algo de lo que has estado hablando, el declive del imperio estadounidense. Así que, si realmente nos tomamos en serio la igualdad genuina entre los Estados-nación, la igualdad genuina y el auge del sur global, debemos celebrar el declive del imperio estadounidense. Y este acontecimiento, creo, refleja algo en esa dirección. Por eso tengo curiosidad por conocer tu opinión sobre ese suceso. Bueno, creo que estoy de acuerdo contigo en que es otro paso dentro de toda una serie de pasos que señalan el declive de un imperio y el ascenso, o bien de otro imperio, o bien de un auténtico, ¿cómo llamarlo?, gobierno del mundo bajo un nuevo sistema. Yo soy, por supuesto, partidario de lo segundo. No quiero ver que otro imperio sustituya al anterior. No me agrada la sucesión de imperios, ni el británico, ni el estadounidense, ni los que los precedieron en Asia, en Europa o en cualquier otro lugar. Y sí creo que esa reunión es otro de esos pasos, pero diría que no la veo de forma tan única como ese paso. En otras palabras, gran parte de la conversación que tuvo lugar en esa reunión ya había ocurrido antes, en fragmentos, en otras reuniones, dentro del proceso general en curso. Estados Unidos está aprendiendo, lentamente, con dolor, porque no quiere hacerlo y con mucha negación, que no puede mandar sobre los demás. Ya no tiene los medios para hacerlo. No puede retirar el mercado estadounidense, ya sea mediante aranceles u otro método, cuando China, por ejemplo, cuenta con los BRICS. Los BRICS son la alternativa. China puede venderles a ellos, no tiene que vender a Estados Unidos. ¿Será difícil? Sí. ¿Provocará algunas pérdidas? Probablemente, pero no es una amenaza existencial. Y de eso es de lo que Estados Unidos, ya sabes, se alimenta. Ha podido decir: nosotros, para quienes esto significa relativamente poco, podemos imponerte algo que para ti significa muchísimo. Mira lo que está pasando con Venezuela, o cómo intentan tratar con Irán, o la explosión en la que amenaza con enfrentarse a Canadá, México o Nigeria. Todos ellos, o Panamá, o Groenlandia. Quiero decir, es constantemente la yuxtaposición de lo todopoderoso con lo, en comparación, impotente. Pero China no es impotente. China ha hecho lo que nadie más ha hecho. No quiero restar mérito a otros países que han logrado avances enormes, especialmente India. Pero China es algo nuevo para Estados Unidos. Y luego la alianza con Rusia e India hace que esta novedad sea aún más enorme. No pueden afrontarlo. Permíteme aprovechar el hecho de que soy estadounidense, que estudié en todas las universidades de élite de aquí.
Conozco personalmente a muchas de estas personas. Y tengo, simplemente porque fuimos amigos en la escuela y demás, la posibilidad de hablar con ellos y averiguar si lo que sospecho es cierto o no. Están desesperados. No saben qué hacer. No pueden controlar lo que está ocurriendo. La brecha entre la riqueza de China y los BRICS, por un lado, si la medimos por el PIB, y la de Estados Unidos y el G7, por otro, se amplía cada semana, cada mes. Cruzaron la línea en 2020, entonces eran más o menos iguales. Y China y los BRICS se han adelantado. No se detiene, sin importar lo que Estados Unidos haya hecho en los años posteriores, con la pandemia o sin ella. Ya sabes, no importa. Eso está impresionando al liderazgo estadounidense con, te cito ahora, es histórico. Ya no se trata de esta política o aquella, de esta situación o la otra. Demasiadas situaciones se parecen. El declive aquí, el auge allá. En algún momento, y puede que sea antes de lo que todos entendemos, y quizá incluso esté de algún modo anunciado por la victoria de Mamdani, vas a ver, es una predicción que hago, y no creo en las predicciones. Es solo una suposición mía. Vas a ver un movimiento político desarrollándose aquí en Estados Unidos, que va a atraer al pueblo estadounidense con un argumento parecido al siguiente. Estamos en rumbo de colisión con China. Y eso es más peligroso que sentarse con China para encontrar alguna forma de vivir y dejar vivir. Los Estados Unidos y el G7 tendrán algo, y China y el resto del mundo, el sur global, también tendrán algo. Y no porque seamos generosos, ni porque tengamos algún plan noble. Es porque la alternativa, en cierto momento, cuando tu barco se está hundiendo, te hace darte cuenta de que tenemos que idear un nuevo plan, porque el de dominar, el de aislar, no está funcionando. El programa de aranceles está enseñando a todos a aislar a Estados Unidos como la nación rebelde. Es la broma definitiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política de Estados Unidos fue contener el comunismo, contener a la Unión Soviética. La ironía es que esa política, que funcionó bastante bien para lograrlo, ahora se ha ampliado, y su víctima es el propio Estados Unidos. Ahora, incluso Trump está reduciendo algunos de sus aranceles e impuestos sobre la carne de vacuno, los plátanos, los tomates y el coco, y creo que está recibiendo una señal clara. Mi suposición es que está acumulando lingotes de oro en algún lugar, amontonándolos en su armario, y tendrá que entregarlos a cambio. Además, está aterrorizado. Debería saberlo. Se espera que el Tribunal Supremo emita una sentencia, y ninguno de nosotros sabe cuál será. Pero está considerando si los aranceles aplicados por el señor Trump son constitucionales o no. Está bastante claro, según la mayoría de los juristas constitucionalistas que conozco, que no lo son. Y, según ellos, existe una posibilidad seria de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos los declare inconstitucionales. Y entonces nadie sabe qué pasará. ¿Se anulan todos? ¿Tiene que devolver dinero a la gente? Quiero decir, es un lío como ningún otro. Y permíteme dejarte con una última reflexión sobre eso. Tantas cosas están saliendo mal para el señor Trump ahora, ya sean los aranceles, sus tratos con China, su fracaso en detener la guerra en Ucrania o su cercanía con Netanyahu, y podría seguir, que ha surgido una nueva posibilidad en medio de la política estadounidense. Las personas que llevaron al señor Trump al poder ahora van a apartarlo porque es demasiado disruptivo, demasiado controvertido. El país se está dividiendo en campos muy hostiles. El socialismo está regresando. Van a culparlo de todo y luego se desharán de él con la esperanza de que tal vez eliminarlo. Quien es el centro de tantos problemas internos y externos resuelva el problema. No lo hará. El declive continuará. Pero es el tipo de movimiento que las clases dirigentes en estas situaciones a veces emprenden.
Absolutamente. Un último comentario, muy breve. Creo que has señalado algo importante, que en algún momento habrá suficientes cambios en la política interna de Estados Unidos como para convencer a la mayoría de los estadounidenses de que la coexistencia con China sería una estrategia mejor para todos que el enfrentamiento. Y solo quiero añadir que, en la primera parte de nuestra conversación, cuando hablamos de la posibilidad de una política de izquierda radical en Estados Unidos, pienso que cuanto más éxito tenga allí, mejor será para el resto del sur global a la hora de contener al imperio. Quiero decir, sé que la izquierda estadounidense tiene sus propios puntos ciegos. Quiero decir, muchas personas de la izquierda, las cosas que siguen diciendo sobre Venezuela, en un momento en que los activos militares estadounidenses se están acumulando allí, son simplemente repugnantes. Pero aún así, creo que tener personas algo mejores en el núcleo imperial siempre es mejor para el resto de nosotros en el sur global, porque al menos hay una apariencia de cordura, y se pueden tener estas discusiones sobre lo que es justo y lo que no lo es. Así que quería vincular los dos segmentos que discutimos hoy, el externo y el interno, y supongo que ambos están conectados. ¿Tus comentarios finales? Sí. La única discrepancia que podría tener es que todavía nos queda mucho camino por recorrer para hacer consciente lo que acabas de decir, para hacerlo explícito, para hablar de cómo y por qué los intereses que motivan el regreso del socialismo a nuestra política tienen un análogo internacional. Hasta ahora, todo gira en torno a rentas, méritos y viajes gratuitos en autobús, y todo eso está bien. Pero hasta ahora carece de un compromiso serio con ir más allá del capitalismo. Lo que eso significa realmente, y cómo lo conectamos con este creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Esas cuestiones se impondrán y obligarán también a socialistas como Mamdani a afrontarlas. Y de nuevo eso plantea la cuestión organizativa de un partido político que pueda integrar estos elementos de forma orgánica. Lo dejamos aquí, profesor Wolf. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por su tiempo, se lo agradezco de verdad. Placer. Y espero volver a hablar contigo y con el profesor Mudiyar Jyotishman en un futuro próximo. Sir, te maravilloso. Adiós. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace es muy sin inscripción de agua. Y si me puedo, no te sientas mal. Siempre puedes dar a nuestros videos y compartir con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.